Es una reveladora entrevista que solo ustedes ven a través de NTN 24. La realizó el director de informativos de NTN 24, Jason Calderón, con Rose Goldmiller, quien, como ella lo dice, responde a órdenes directas del secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, que, dicho sea de paso, hace pocas semanas se reunió con todos los cabecillas negociadores de las FARC en La Habana, Cuba, precisamente sobre ese tema y sobre la noticia que ella entregó, asegurando que la eventual liberación de alias Simón Trinidad no está sobre la mesa de las negociaciones, no hace parte de esas conversaciones que sostuvo el secretario John Kerry con las FARC. Sobre ese tema vamos a hablar con nuestros panelistas invitados el día de hoy. Desde dos ángulos opuestos, saludamos primero a la senadora colombiana por el Partido Centro Democrático, Paola Holguín. Senadora, bienvenida a la noche. Muchas gracias, un saludo, doctor Beltrán, a usted y a todos los televidentes a esta hora. En Bogotá, Colombia, está Augusto Ibáñez, abogado especializado en Derecho Penal, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Ibáñez, bienvenido a la noche. Don Jefferson, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, ex magistrado. Voy a comenzar con la senadora Paola Holguín, precisamente conociendo su opinión frente a estas declaraciones que ha entregado la subsecretaria de Estado para Control de Armas y Seguridad Internacional, la señora Rose Goldmiller, en esta entrevista. Senadora, ¿usted cree que realmente la eventual liberación de este cabecilla de las FARC, alias Simón Trinidad, no está dentro de la mesa de conversaciones, no hace parte dentro de ese apoyo que le han brindado los Estados Unidos a ese modelo de paz que conversa el presidente Juan Manuel Santos con las FARC? Yo creo que, como siempre, en este proceso de paz hay verdades a medias y hay engaños. Extraña que diga la subsecretaria que el tema no está en la mesa cuando este ha sido un tema reiterado por parte de la organización narcoterrorista FARC desde que se inició el proceso de negociación. La FARC ha insistido en la necesidad de involucrar a Simón Trinidad en el proceso y ahora está chantajeando al gobierno colombiano, al gobierno norteamericano, diciendo que él es la única persona capacitada para el tema de dejación de armas. Uno ve con preocupación esto porque es un chantaje que terminará empantanando aún más el proceso, porque el tema de resolver si él puede o no participar y quedar libre está en manos de la justicia norteamericana. Y no podemos olvidar que él hoy está pagando una sentencia de 60 años por el secuestro de 3 ciudadanos norteamericanos. Mire, esto es muy grave, yo creo que esto es un síntoma más de la poca voluntad de paz que tiene la FARC, y a uno también le extraña que el gobierno norteamericano hoy nos diga que no está en la mesa cuando todo el tiempo el presidente Santos, Calarcá y miembros de la FARC han reiterado que este es un tema central en la mesa de negociación de La Habana. ¿Qué opina usted, doctor Augusto Ibáñez? Estas declaraciones indican, según lo dice esta subsecretaria de Estado, que dentro de los acercamientos, o por lo menos dentro de la mesa de negociaciones, no está en discusión la libertad o no de este cabecilla de las FARC. Bueno, yo creo que existen varios elementos totalmente diferentes y que hay que tratarlos dentro de un contexto. La subsecretaria de Estado hace una visita a Latinoamérica y es sobre control de armas. Este punto es su mandato, este punto es el que tiene que elaborar ella, y específicamente, tal vez la escuchamos con mucha puntualidad, primero que el gobierno de Estados Unidos apoya el proceso. Que está haciendo es una especie de paneo en toda Latinoamérica, pero que especialmente va a mirar una especie como de inventario o de arqueo, y sobre todo el desminado humanitario. Esto es coherente desde el punto de vista del gobierno norteamericano, pero al mismo tiempo está diciendo ella que no está dentro de la agenda bilateral, no dentro de la agenda de las FARC con Colombia, porque son dos agendas absolutamente diferentes. No está dentro de la agenda bilateral Colombia-Estados Unidos. Desde luego que las FARC, desde otro punto de vista, que es otro elemento diferente, siempre ha insistido en la liberación de Simón Trinidad, Ricardo Palmera, y ha sido uno de los puntos absolutamente coincidentes, constantes, y desde el punto de vista de ellos, coherentes dentro de la negociación. El desminado, para volver al tema primero, y el inventario de armas, hace parte del artículo 90 del protocolo 1 de los convenios de Ginebra. Luego, por un lado está el mandato de la subsecretaria y por otro lado está el tema correspondiente a las solicitudes que se hace por medio por las FARC
al gobierno colombiano, que son los que están negociando en La Habana. Senadora, ¿qué implicaciones, a su juicio o según su opinión, traería para Colombia la eventual liberación de alias Simón Trinidad, que, como lo dije anteriormente, es una de las peticiones que ha venido haciendo las FARC en los últimos 41 meses que llevan las negociaciones? No menos de 5 veces han pedido la liberación de ese integrante de este grupo criminal. A mí me parecería muy grave que el gobierno colombiano se diera al chantaje con alias Simón Trinidad. Yo creo que esto no da buen ejemplo. Él hoy está pagando una sentencia en Estados Unidos por secuestro. Yo esperaría que el gobierno norteamericano tampoco ceda a la presión de una organización narcoterrorista para liberar a alias Simón Trinidad. Este es un tema de justicia en Estados Unidos, es un tema donde están involucrados ciudadanos norteamericanos que fueron secuestrados por este terrorista. Y mire, este tema es grave porque a lo largo de todo el proceso uno lo que ha visto es que aquí hay una impunidad disfrazada, hay un chantaje permanente por la organización narcoterrorista FARC, y lo que uno creería, es extraño que esta organización diga que solo él puede participar en el tema de dejación de armas cuando él está extraditado desde el 2004. Imposible que la organización no tenga a nadie más para verificar este proceso, que además es un proceso que tendría acompañamiento internacional. Entonces lo que uno espera es que no se continúe dando mal ejemplo, que no se ceda al chantaje de las FARC y sobre todo que a Estados Unidos también no le dé ahora por ceder y por doblegar su justicia a una petición de una organización narcoterrorista. Doctor Augusto Ibáñez, ¿usted qué opina? ¿Usted también lo interpreta como un chantaje de las FARC en este momento clave, álgido de las negociaciones? Desde el punto de vista técnico, rescato un tema que está exponiendo la señora senadora en el punto correspondiente a que es una relación que tiene que hacerse entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos. Pero hay que recordar, en el proceso de extradición, que es una cesión de soberanía para que un tercer país juzgue y, si es del caso, condene a una persona que ha cometido un delito en el exterior, el ciudadano colombiano no deja de serlo. La Corte ha insistido en su múltiple jurisprudencia que los derechos de las personas ciudadanas colombianas no dejan de tenerlo, y entonces, desde ese punto de vista, el gobierno colombiano bien puede preguntar por él o por otras personas que están cumpliendo penas en Estados Unidos. Pero hay que atender a otra cosa. Dentro de la agenda FARC-Estado colombiano puede estar esa solicitud, desde luego que lo está. Y desde ese punto de vista, dentro de la agenda Colombia-Estados Unidos, la bilateral entre las partes, estas y estados, pues obviamente puede suceder que Colombia solicite de alguna manera alguna fórmula específica para la presencia de Simón Trinidad en el país. Eso es un tema absolutamente técnico que puede ir desde la misma excarcelación o el pago de la sentencia que está pagando en Estados Unidos en Colombia, y puede llegar hasta el indulto, porque recuerden ustedes que el gobierno de señor Obama está por culminar y existen algunas cláusulas de indulto para determinados delitos. Sobre eso le iba a preguntar, senadora Paola Holguín, ¿usted cree que en el momento específico electoral, en el momento político en el cual están los Estados Unidos en este momento, el presidente Barack Obama podría concederles indulto a alias Simón Trinidad? Hay varias cosas. La primera es que yo creo que esto compete a la justicia norteamericana y no es un tema que pueda resolver simplemente el presidente Obama de manera unilateral. Otra cosa es que, mire, nosotros lo vimos en la reunión de Kerry con los miembros de los delegados de la organización narcoterrorista FARC. Esto cayó muy mal en Estados Unidos. Nosotros no podemos olvidar que, si bien la FARC hoy está sentada en un proceso con el gobierno colombiano, la FARC continúa en la lista de organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos. No podemos olvidar que por miembros de esta organización narcoterrorista Estados Unidos ha pedido recompensa. Entonces, uno lo que esperaría es firmeza en la defensa de los valores democráticos del gobierno norteamericano. Yo no creo que en este momento sea tan fácil que se tomen este tipo de decisiones, y no creo que la pueda tomar unilateralmente el presidente, porque esto compete a la justicia norteamericana. Doctor Ibáñez, usted hablaba de las agendas y claramente decía que en caso de que llegase a darse esa petición,
técnicamente, asegura usted, tendría que darse del gobierno colombiano al gobierno estadounidense, a los Estados Unidos. Pero luego de la reunión que sostuvieron los cabecillas negociadores de las FARC con el secretario de Estado John Kerry, ¿eso no tiene un significado? ¿No abriría una agenda directa de las FARC con los Estados Unidos? Yo no lo creo. Es que hay que diferenciar allí las partes dentro de los convenios de Ginebra y las partes como Estado propiamente dicho. Yo no me imagino que el gobierno americano esté haciendo una relación directa como si fuera de Estado a Estado con las FARC. Es impensable. Es impensable porque precisamente las relaciones que se están realizando son simplemente de amigables componedores o de aproximación a los temas. Indiscutiblemente, lo que sí es cierto es que existe una relación de Estado a Estado, es decir, bilateral entre Estados Unidos y Colombia. Pero hay que también adecuar este otro elemento. La ejecución de la pena en Estados Unidos está en manos de los Marshall. Es decir, ellos tienen el cuidado y tienen la posibilidad de solicitar rebajas de penas, etcétera, etcétera, a los tribunales americanos. Y otra cosa es el indulto presidencial que le corresponde al señor Obama o al presidente saliente. Son una serie de elementos del todo importantes, necesarios y sobre todo, digamos, útiles en su momento para efectos de buscar una salida. No estoy afirmando que se va a producir el indulto. Estoy afirmando que existen muchos elementos que permiten una aproximación entre las dos agendas que son absolutamente diferentes. Señora Pablo Aguino, ¿usted qué opina? ¿Realmente es impensable? Porque el encuentro que sostuvo el secretario de Estado de los Estados Unidos, porque fue John Kerry el que estuvo en esa reunión, en ese encuentro estuvieron los cabecillas de las FARC. Quizás, evidentemente, no es una reunión de Estado a Estado, pero sí es un reconocimiento muy, muy fuerte y muy significativo el que Estados Unidos entregó accediendo a esa reunión. El Departamento de Estado ha dicho de manera reiterada que la reunión entre el secretario y los miembros de la organización narcoterrorista FARC se surtió por petición del gobierno colombiano. También hay rumores sobre un poco la incomodidad del secretario porque no tenía la verdad completa sobre el tema del proceso. ¿Qué preocupación tenemos los colombianos? El gobierno lamentablemente ha aceptado hacer una negociación de tú a tú con la organización narcoterrorista FARC como si fueran dos partes iguales en un conflicto, lo cual no es cierto. Aquí estamos hablando de un gobierno en un Estado de Derecho, en un país democrático, con sus debilidades y sus fortalezas, pero democrático, frente a una organización narcotraficante y terrorista. No son dos partes iguales. Mucho menos podría esperar uno que Estados Unidos entrar a jugar como un igual con una organización narcoterrorista. A mí además me parece que es muy difícil que en esta época electoral se atreva Barack Obama a indultar a un narcoterrorista que está en Estados Unidos con una sentencia de 60 años por el secuestro, no lo olvidemos, en las condiciones que estaba durante muchos años de 3 ciudadanos norteamericanos. Uno esperaría que esto no se diera, porque en nombre de la paz uno no puede obligar a todos los estados a ceder completamente en principios fundamentales que tienen un valor enorme como repúblicas, como democracias. Entonces yo dudaría mucho que Estados Unidos cediera a este chantaje de las FARC. Pues vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Ahí han estado ustedes leyendo esa pregunta que hemos estado presentándoles el día de hoy a todos ustedes para que opinen del tema de análisis en el programa La Noche. ¿Creen ustedes que el gobierno estadounidense debe otorgar el indulto a alias Simón Trinidad para que coordine ese eventual proceso de dejación de armas de las FARC? Yo los invito a que continúen opinando a las cuentas de Twitter de todo nuestro equipo periodístico. Ahí ustedes las están viendo, están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche.